Felices de que continúen con nosotros. Vamos a hablar del controversial desayuno escolar, también almuerzo escolar, que tanto hemos criticado aquí en El Despertador, que muchos padres han llamado al desahogo y se han quejado. Vamos a tener a la encargada de esa área en el INAVI. Estamos con Ana Carolina Báez, quien es la directora de formulación y evaluación nutricional de esa entidad. Gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad de venir a edificar a la población en este tema que a ustedes les interesa tanto. Así es. Sí, bueno, vamos a empezar. Nos encantaría saber cuál es el menú de una semana de nuestros niños en las escuelas. Realmente, y para ponernos un poquito en contexto, cómo realizamos este menú, es un proceso bastante complejo que lleva la participación de varios especialistas de nutrición. La unidad cuenta con nutriólogos y cuenta con nutricionistas. Lo primero que hacemos es la selección de la materia prima o los alimentos que vamos a incluir, los cuales deben ser principalmente de origen nacional y deben ser saludables. No aceptamos alimentos procesados, fritos, embutidos y nada de esto. Entonces, luego que se eligen los alimentos, se hace un proceso de elaboración de las recetas, las cuales son estandarizadas por nuestro equipo de chef y desarrollo de productos. Estas recetas entonces son extrapoladas a lo que sería el rendimiento de una gran cantidad, ya que el proveedor lo que hace es preparar grandes raciones para que mantenga su color, su sabor, su textura. Y estas recetas entonces luego son combinadas en un plato que debe contener una fuente de proteína, que puede ser pollo, que puede ser cerdo, que puede ser res, que puede ser huevo, que puede ser bacalao, que puede ser sardina, una fuente de hidratos de carbono, que puede ser arroz, que puede ser víveres, que puede ser harina de maíz. Y también tenemos entonces los vegetales, las verduras, que generalmente son vegetales cocidos, no crudos, solamente tomate, pepino y aguacate se utilizan en crudo. Entonces, de esta forma nosotros logramos una combinación que sea equilibrada para el plato del escolar. De ahí sacamos entonces 5 semanas de combinaciones, serían 25 platos, y la idea es que esto aporte un almuerzo equilibrado y balanceado a los escolares. Después de varios años en los que no se habían registrado intoxicaciones colectivas, volvimos a tener apenas hace unos días un caso en Herrera de una escuela en donde varios chicos se intoxicaron aparentemente o sufrieron algún malestar aparentemente por el consumo de leche, que siempre es algo delicado. ¿Cómo son los estándares para que la leche se maneje de manera adecuada y no llegue en mal estado a los alumnos? Sí, lo primero es que para nosotros siempre es muy lamentable cuando se presenta un caso de estos. Como usted bien dice, en la actualidad ya las incidencias son mínimas y nosotros verificamos que hacemos entrega de casi 2 millones de raciones al día. Realmente son muy pocas, aunque para nosotros siempre es un motivo de preocupación. Perdón, en presentación esa leche en Tetra Pak. Sí, tenemos 2 presentaciones, tenemos cajitas UHT y también tenemos pasteurizadas. Bien, entonces se hace desde el Departamento de Aseguramiento de la Calidad un monitoreo y visitas a las plantas productoras de leche para todos los estudios del lugar acerca de inocuidad, buenas prácticas de manufactura y demás. Y cuando se presenta este tipo de incidencia como la que tuvimos, se eleva inmediatamente un protocolo que tenemos donde el área de salud se desplaza al lugar, se identifica el estado de los escolares y el protocolo de gestión y aseguramiento de la calidad para ver y tomar muestras a ver qué ocurrió con este producto y cuál fue la causa de la eventualidad. Gracias a Dios esos escolares fueron llevados inmediatamente a un centro de salud, se le dio la hidratación y fueron dados de alta inmediatamente ese mismo día y al otro día ya se empezaron a reincorporar a las aulas. ¿Pero qué fue lo que ocurrió con esos 9 niños? ¿Cuál era la situación del alimento que ingirieron? Aparentemente hubo un problema con algunas de los empaques y hubo un leak, una salida del líquido, y esto entonces puede ser una fuente de contaminación. ¿Y qué ocurrió con la compañía que provee esa
Estas ese compañías son evaluadas y se llega a una serie de acuerdos de mejora que deben cumplir en X cantidad de tiempo. En caso de no hacerlo, son separadas del programa. Ese es más o menos el protocolo. ¿Cuánto tiempo que le dieron a normalmente esta compañía? se utiliza. Bueno, realmente los días exactos no sé, porque no es el área que yo manejo, es más bien el área de aseguramiento de la calidad, pero siempre se toma unos días en ver si hay crecimiento bacteriano, o sea, qué pasó y si realmente había un componente microbiológico allí, y los cultivos tardan unos cuantos días en crecimiento, o sea que hablamos de que posiblemente en 7 días más o menos nosotros podíamos tener ese resultado, y a partir de ahí entonces se trazan las pautas para la empresa. Ana Sí, Carolina, yo tengo aquí el menú bueno. de esta semana. Usted hablaba de 25 platos distintos, pero en realidad son muy parecidos, aunque le cambien el día, hoy te dan una cosa y la semana que viene la que te dieron hoy te la dan otro día, pero básicamente son, yo percibo mucho menos platos, menos combinaciones. Por ejemplo, en esta semana, moro de habichuelas negras, carne de cerdo guisada, ensalada de tomate y pepino el lunes. El martes, mangú de plátano, fajitas de pollo con pimientos, ensalada de tomate. Miércoles, locro de sardinas, habichuelas rojas guisadas, ensalada de repollo sudado y zanahoria rallada. Jueves, hoy, arroz blanco, guandules guisado, fajitas de pollo con vegetales. Viernes, arroz blanco, habichuelas rojas, huevo hervido con papa, zanahoria y cebolla picada. Yo criticaba aquí el tema de las sardinas, que huelen tanto, huelen muy mal, y más si son varios platos. Hay lugares donde no hay ni siquiera comedor. ¿Por qué no combinar alimentos que sean mucho más manejables por los estudiantes, que por ejemplo de que huevo hervido? Yo decía, pero huevo hervido con arroz, ya usted me ha explicado que es una ensalada como la que le decimos ensalada rusa, pero sin mayonesa. Exacto, es huevo hervido, zanahoria, papa en trocitos, cebollita lleva, y entonces eso se combina Ese día no hay carne. Ese día el La huevo es la proteína, fuente de es el proteína, huevo. que de hecho es una excelente fuente de proteína. El huevo es la proteína modelo porque tiene todos los aminoácidos que necesitamos en nuestro cuerpo para un adecuado funcionamiento. Y en cuanto a la sardina tan controversial, realmente las recomendaciones para prevención de enfermedades hablan que nosotros deberíamos consumir por lo menos 1 o 2 veces a la semana alguna fuente de pescado. Lamentablemente no tenemos hasta el momento en nuestro país el pescado de forma industrializada que pueda llegar a una población tan grande a la que nosotros le servimos. Entonces la forma de nosotros sí poder hacerlo es utilizar unos que sí son más manejables, como es la sardina o es el bacalao. Y les cuento que inicialmente y hace unos años la sardina era un alimento bastante rechazado, pero desde el área de nutrición nosotros no solamente nos encargamos de la entrega de alimentos, o de formular el menú, sino que también hacemos un programa de educación alimentaria y nutricional para los escolares y para la comunidad educativa. Al nosotros hacer estas jornadas, explicar la importancia del consumo del pescado, del consumo del huevo, los beneficios que va a traer para la salud, inmediatamente hay un cambio en los docentes, en los escolares, e incrementa muchísimo la Pero se aceptación. descomponen muy fácil esos tipos de alimentos. Y hay padres y madres que nos han denunciado reiteradamente a nosotros que las condiciones muchas veces, los niños no comen porque llegan en estado que huelen mal, que parece que no es fresca la comida. ¿Quién supervisa eso? Nosotros tenemos varios puntos. Desde aseguramiento de la calidad se hace supervisión, así como se hace en las plantas de leche, se hace supervisión en las cocinas de los suplidores para verificar todo el proceso de las buenas prácticas y que las instalaciones cumplan con las condiciones. Y desde el área de nutrición, en la división de desarrollos, nosotros nos trasladamos a las cocinas, pero ya para trabajar lo que es la correcta preparación del menú. La mayoría de las quejas que pueden tener algunos centros educativos es cuando el suplidor no está preparando las recetas de la manera correcta. Yo recuerdo que cuando yo entré a esta institución, hace no tanto, el año pasado, me dijeron que uno de los alimentos más rechazados del menú eran las pastas. Y yo decía, pero ¿cómo un joven, a los muchachos le encantan las pastas? Entonces me decían, no, lo que pasa es que a veces lo cuecen demasiado y llega muy blanda.
pero inmediatamente se empieza a hacer ese taller en las cocinas de los suplidores para enseñarles la preparación correcta, que debe quedar al dente, un poquito más endurecida, porque el vapor va a terminar de cocinar posiblemente en el camino. Entonces ya incrementa la aceptación. Al otro día se la comen toda. O sea que realmente eso es parte de los puntos que nosotros estamos fortaleciendo: la vigilancia en las cocinas, la vigilancia en la preparación de los alimentos y la vigilancia en el centro también a través de la conformación de lo que son los comités de recepción de alimentos. Es una tarea típica que nosotros tenemos desde el área de nutrición, que ahora estamos trabajando para fortalecerla aún más, que cada centro educativo pueda tener su comité de recepción que se encargue de verificar la condición de los alimentos antes de que los escolares puedan probarla. A propósito de esa verificación, a propósito de leche dañada, es importantísimo el proceso del traslado de los alimentos. ¿Cómo es eso? ¿Se cocina por la mañana y esos alimentos tienen que desplazarse a diferentes puntos geográficos y llegará, pues no sé, no sé a qué hora llegará, cuántas horas pasan entre la cocción de esos alimentos y la recepción por parte del estudiante? Sí. Hay unos lineamientos muy claramente establecidos en la institución de las condiciones que debe tener el espacio y del transporte también. Debe ser un transporte exclusivo para alimentación en unos cambros de grado alimentario o chefing dish, y hay un horario de llegada de los alimentos que es aproximadamente entre 11 y 30 de la mañana. O sea que esa cocina va a empezar a cocinar temprano, pero debe garantizar una temperatura, debe transportarla en las condiciones adecuadas, y cuando llega al centro educativo tapado en sus cambros grado alimentario para luego brindar el servicio. Entonces realmente esa parte es de lo que se supervisa desde aseguramiento de la calidad en las instalaciones, y nosotros con nuestro personal, tanto los promotores de bienestar que estamos implementando como los técnicos de nutrición que están asignados a los centros educativos, se verifica que la llegada de ese alimento sea en las condiciones apropiadas. Sí, y una pregunta a propósito de ese punto, y perdón, Ezequiel, que a ti que te toca, pero ¿no sería que esa leche dañada en el transporte fue golpeada en la cajita, como la vemos a veces en los supermercados, que uno no quiere nunca montarla en el carrito, cada vez que uno ve una lata abollada o un envase de leche también abollado? Realmente es algo que podría ocurrir. O sea, pero ustedes determinaron si eso fue lo que pasó. En el caso de la leche, pudo haber pasado en la transportación o pudo ser un error en el proceso del envasado, incluso. Realmente no sé a este momento si ya sabemos cuál de las dos situaciones fue lo que ocurrió, pero pudo haber sido cualquiera de las dos cosas. En el caso de esta leche, pues se transporta bajo una cadena de frío, porque es una leche que es pasteurizada. Entonces ahí sí los productores de leche sí tienen que garantizar camiones fríos para esa transportación, y se entrega temprano en la mañana porque la leche se consume en el desayuno. Y bueno, pudo ser algo en el proceso, en la planta, o pudo ser algo en la transportación. Una cosa es que ustedes supervisen y vigilen los estándares de calidad de todas las cocinas que tienen los contratos para la preparación del desayuno, pero otras son las escuelas, el manejo ya dentro de la escuela, y sabemos muy bien que son pocas las instituciones académicas que cuentan con una cocina o un comedor. Muchos de los estudiantes comen en su pupitre, y muchos, peor aún, en los pasillos sentados en el suelo. ¿Cómo lo pueden mejorar si Naví ya está tratando de resolver ese asunto? Y por el otro lado, ¿cómo cambian? Ya estoy pensando en estas quejas que ha tenido Rosa constantemente sobre el tema del menú. Llama mucho, sí. Pero en un país donde aquel que no come arroz, un montoncito de arroz al mediodía, siente que no ha comido, ¿cómo cambian eso en estudiantes, sobre todo de los estratos socioeconómicos más bajos,
que de pronto un día no van a comer arroz, sino que les van a dar quizás sardinas con ensalada rusa. Mangú. O mangú. Hay un día que debe llegar durísimo. Hemos recibido llamadas que ese mangú llega, que se le dé una pedra a cualquiera. Les cuento que esos son casos, pocos casos, porque tuvimos la experiencia de hace poco ir a visitar un centro educativo sin avisar ni nada y tocaba mangú ese día. Y yo, bueno, es la primera vez que me tocaba mangú dentro de mis visitas. Y yo dije, ¿cómo estará este mangú? Riquísimo. De hecho, andábamos con una visita de la FAO porque estamos desarrollando unos proyectos conjuntos y se repitieron las chicas de la FAO que vinieron de Chile, su mangú. 2 veces se sirvieron mangú y estaba súper bueno. Realmente tiene mucho que ver quién dirige el centro educativo, lo exigente que sea ese director realmente, porque si el director recibe un alimento que no es apropiado, inmediatamente lo denuncia, el suplidor va a hacer las mejoras que tenga que hacer, porque nuestros lineamientos son muy claros, o sea, la comida que llega al centro educativo debe ser saludable, debe estar buena, debe ser bien presentada y se debe servir la cantidad adecuada. Entonces, en cuanto a su pregunta, sí es una cultura del dominicano comer arroz todos los días, pero dentro de los principios de una alimentación saludable es que debe ser variada. Entonces eso es parte de lo que nosotros tratamos de enseñar dentro de nuestro programa de educación alimentaria y nutricional. No todos los días tenemos que comer arroz, contamos con otras fuentes de hidratos de carbono y si yo recibo todos los días el mismo alimento, yo recibo todos los días el mismo nutriente y me voy a quedar deficiente de otros. Entonces en realidad la idea es nosotros tener cierta variedad dentro de las posibilidades, un día pasta, un día arroz, un día puré de víveres, para nosotros un día un pastelón, para nosotros poder brindar esa variedad que los escolares necesitan. Bueno, el pastelón es harina. Harina con sal. Nosotros tenemos un pastelón de harina de maíz, y tenemos un pastelón también de papa, tenemos un pastelón de plátano maduro y tenemos pastelón de yuca. O sea, todos no estos lo he visto en los menús que he están revisado. estandarizados porque varían. Ahora mismo en estas 5 semanas no está, está de papa y está de harina de maíz y no están los otros que en otro momento se rotan. O sea, y sobre los comedores en las escuelas, los ¿qué están comedores haciendo en las para mejorar esas escuelas, todo lo que condiciones? es infraestructura es responsabilidad del MINER, no del INAVIE. Y sé que desde esa área se están haciendo los levantamientos del lugar para dotar de los comedores a los centros de manera paulatina. Sí que hay lugares, como usted bien dice, que no tienen un comedor disponible y lo que se hace es que el aula se limpian bien todos los pupitres al momento del almuerzo, los útiles se ponen en sus mochilas, se separan y los escolares comen en este espacio luego de ser higienizado y lavado de manos. Y esto es común porque lamentablemente no tenemos esa infraestructura ideal. Y de cocina pues tampoco tenemos centros, todas las cocinas en los centros educativos, por eso contamos con los proveedores que son los que llevan el almuerzo. ¿Cuántos supervisores chequean que esos alimentos también? Porque le digo, insistentemente recibimos denuncias. ¿Cuántos supervisores tiene el INAVIE para que diariamente verifiquen la calidad del desayuno y el almuerzo? ¿Y cuántos nutricionistas han participado en esas combinaciones de menú? Nosotros tenemos varias áreas, digamos que las 3 áreas que inciden directamente en lo que es la implementación del programa de alimentación escolar es la Dirección de Nutrición a través de su departamento de nutrición, tenemos el área de aseguramiento de la calidad y tenemos el área de gestión alimentaria. Gestión alimentaria se encarga de verificar que todos los días fue entregado el alimento en las condiciones adecuadas. ¿Cuántos supervisores? Entonces de ahí nosotros tenemos analistas, aproximadamente 2 analistas por cada regional educativa, que son 18, y tenemos 122 promotores de bienestar que todavía no están en total trabajo porque estamos en ese proceso de mejora. ¿Y eso es suficiente para verificar más de 2 millones de raciones? Ahí voy. Precisamente como no es suficiente es que estamos trabajando en las mejoras de esa vigilancia y estamos haciendo alianzas interinstitucionales. Firmamos hace poco una alianza con la ADP, donde ellos también van a ser veedores de esa comida que llega a los centros educativos. Y poco a poco estamos incrementando nuestra estructura y el personal que mejora la vigilancia. En cuanto a la parte de nutrición, nosotros tenemos 23
técnicos de educación nutricional que tienen asignados centros en el país. Y como eso no es suficiente, como bien usted dice, dentro del proyecto que hemos estructurado ahora con FAO, que lanzamos la semana pasada, vamos a estar trabajando en incrementar esa capacidad técnica para poder llegar a los centros educativos, porque sabemos y hemos identificado desde que llegamos acá que la vigilancia es un punto débil, una oportunidad de mejora, y desde que don Víctor Castro está acá, pues eso fue una bandera que tuvo desde que llegó. Tenemos que mejorar la vigilancia de lo que está llegando, porque aquí diseñamos muy bien, pero cómo están llegando las cosas a los centros, y esa parte tenemos que vigilarla muchísimo más, tanto con la educación como con la supervisión a los centros. A propósito de lo que dice, de cómo están llegando los alimentos a los centros, en algunos centros educativos se está cocinando la comida, lo que los niños van a comer en el mismo centro. ¿Cuál puede referirse a cuál es la diferencia y si República Dominicana debería caminar en ese sentido de que en cada escuela se hiciera el mangú, se hirvieran los guineitos, lo que sea, claro está, no lo que le dé la gana comer, sino con todas las reglamentaciones, claro, las directrices, con los menús y todo eso, claro, que tienen diseñado. Claro. ¿Eso sería lo ideal? Nosotros tenemos una modalidad que es de transferencia, donde a los centros que tienen cocina se le transfiere entonces el monto, el presupuesto, para que se adquieran los alimentos en crudo y sean preparados en el centro educativo según el menú que está establecido. Nutricionalmente hablando y en términos posiblemente de inocuidad y manipulación de los alimentos, si yo tengo una cocina bien estructurada y equipada en el mismo centro educativo, sería lo ideal, porque es como nosotros comer en nuestra casa. La comida está recién hecha y puedo utilizar alimentos mucho más frescos. Y además más barato. Yo imagino que también es más barato. Posiblemente podría ser más barato también. Es el modelo que utilizan muchos países de la región, es funcional, pero nosotros en nuestro país en este momento no tenemos la capacidad de hacerlo porque no tenemos la infraestructura en las escuelas para poder cocinar en ellas. Esto requeriría un plan desde el Ministerio de Educación, gobierno, donde nosotros sería podamos, un proceso paulatino. No hay comedores, 8.000 años después. Donde podamos implementar. Hasta ahora, la forma en que nosotros podemos llegar es a través de los suplidores, y la verdad es que este programa representa una herramienta para combatir la malnutrición. De hecho, si vemos 20 años atrás, la desnutrición crónica era de un 19%. Ahora mismo nosotros acabamos de hacer un estudio con el Ministerio de Salud Pública, donde determinamos las cifras tanto de bajo peso como de sobrepeso y obesidad, y las cifras de bajo peso rondan el 3%. O sea que si nosotros comparamos en el tiempo, esta es una ayuda social que ha sido muy importante para nuestra población, y también un alivio económico para las familias, para que las madres puedan trabajar y demás. Y bueno, de la otra cara, pues sí vemos que así como está pasando en el mundo, que está incrementando lo que es el exceso de peso, pues nuestros escolares también están incrementando, y tenemos unas cifras de un 31% entre sobrepeso y obesidad. Y es esto mismo lo que ha motivado a nuestra institución a trazar todo un plan de acción y de mejoras en la calidad nutricional de lo que servimos, que bueno, dimos el primer paso, y les comentaba hace un ratito fuera de cámara, excluimos los néctares por el alto contenido de azúcar. O sea, los jugos. Los jugos que se brindaban en la merienda, por el alto contenido de azúcar, y porque ese exceso de azúcar se asocia al aumento de diabetes, de enfermedad cardiovascular, de cáncer y obesidad. Y ahora trabajamos entonces un proyecto para la inclusión de fruta fresca en el programa de alimentación escolar, lo cual sería un paso muy importante para nosotros. Pero también hicimos calibración de todas las recetas del menú escolar y hicimos una reducción de lo que es la grasa y el contenido de sodio, sabiendo que el exceso de sodio pues predispone a enfermedades también cardiovasculares, a hipertensión y a problemas renales. Y uno diría, pero son niños, son muy jóvenes, ¿por qué estamos haciendo?
porque todo empieza ahora en la niñez y las enfermedades de la adultez van a ser un reflejo de lo que hicimos los años previos. O sea que estamos dando esos pasos en mejoras nutricionales para poder tener un impacto en nuestra población. Sí, y entonces cuando veremos justamente que ya en el desayuno, en el almuerzo escolar, se incluya una manzana, una naranja, una mandarina, un guineo. Esperamos ya muy pronto poder Que pasar pareciera por lo más aquí sencillo, nuevamente. ¿no? Manzana no, pero una piña. Bueno, especialmente aquellas que no son importadas, como la piña, la lechosa, en tiempo el de guineo. mango. Las tropicales. Sí, exactamente, lo que tenemos. Sí, en el realmente país. nosotros estamos trabajando muy seriamente con este proyecto y yo espero que muy pronto podamos brindarle ya esa noticia. Como ustedes saben, es una logística que no es tan simple por la cantidad de raciones que entregamos cada día, por todo lo que será ese proceso de manipulación, transportación y demás, y todo eso es una estructura que tenemos que terminar de afinar. Como vivimos en un país tropical, nosotros tenemos pocas frutas que podemos entregar enteras, guineo, mandarina, una naranja que no tenga semilla tal vez, pero la mayoría de nuestras frutas, lechosa, piña, melón, sandía, necesitamos picarlas. Entonces, esta estructura es lo que estamos ya terminando de afinar, pero es algo que va. ¿Cuánto gastamos en el desayuno escolar y cuánto gastamos en el almuerzo escolar? Nuestro presupuesto para alimentación escolar es superior ronda los 30.000 millones de pesos. Ese es el presupuesto entre los dos alimentos. Eso es lo que nosotros manejamos hasta el momento. Bueno, uno ve una cifra cuantiosa y cuando uno ve lo que sirven, lo ve mínimo. Son alimentos muy baratos lo que sirven con relación a la cifra cuantiosa que nosotros dedicamos para la compra de estos alimentos. Pero además, los contratos, las quejas de los suplidores, las supuestas irregularidades, algunas ya demostradas, otras recién denunciadas. ¿Cómo lidiar con ofrecer unos buenos alimentos a los niños y todos estos escándalos en el tema alimenticio? Realmente toda la parte correspondiente a lo que son los procesos de licitación sí que es un área, bueno, primero que no me corresponde a mí, por lo tanto no voy a abundar mucho en eso, pero sí puedo decirles que se ha hecho un gran esfuerzo para que todo este proceso sea lo más transparente posible y de hecho con miras a que los niños reciban la mejor calidad de alimento, en vez de hacer un solo proceso de licitación como se hacía habitualmente, se hicieron varios, o sea, se hicieron 34 me parece, uno por provincia, para poder garantizar que los proveedores que fueran adjudicados estén cercanos a las escuelas, a un radio menor de 10 kilómetros, y eso nos ayuda mucho a garantizar esa inocuidad y una mejor calidad de los alimentos. En ese sentido. Y realmente sí, la cifra es cuantiosa. Nosotros también manejamos otros programas en la institución de salud auditiva, de salud visual, de salud odontológica. ¿Que están incluidos en ese presupuesto? Sí, están incluidos en ese presupuesto y también en programas de prevención con desparasitación. También manejamos, aparte de la entrega de los alimentos, todo ese proyecto de evaluar nutricionalmente a los escolares. O sea, nosotros tenemos un equipo que se desplaza a los diferentes centros educativos, mide peso, talla, cintura, a nivel de actividad física, para nosotros acompañar la entrega de alimentos de otros elementos educativos que impactan en la calidad de vida. ¿Y es cierto que prohíben que los niños lleven su propio alimentos? Lo ideal es que si el centro educativo está recibiendo el programa de alimentación escolar, los niños coman del programa de alimentación escolar. Bien, eso es lo ideal porque está prohibido que lleven un alimento de la casa, una lonchera de la casa. De repente algunos escolares llevan algunos alimentos de su casa y eso, bueno, sí, no está prohibido así como tal, pero sí tratamos de promover que empecemos a comer el programa de alimentación escolar. ¿Usted tiene escolar. hijos? No tengo hijos, he comido en las escuelas. No, pero eso, ¿usted le daría a un hijo suyo esa comida que se sirve en las escuelas? Sí. Sinceramente hablando. Sinceramente sí, yo ha comido nuestro director, Rosa, vamos. Hemos llevado visitantes y sí, claro, están invitados a poder asistir, porque la verdad, si nos ponemos a pensar, de todas las raciones que se entregan en el día, ¿qué porcentaje de denuncias nosotros realmente recibimos? Son mínimas, realmente. Si nosotros vemos que cada día casi 2 millones de personas se benefician de esos alimentos. Sí. Entonces, la tanda extendida, entonces, ¿cuál es el alimento?
me imagino que, o que eso era antes, no sé ahora, unos bizcochitos, ¿eso es lo que? No. O ya eliminaron, deportaron a los bizcochitos. Realmente la tanda extendida se refiere a los alimentos que hacen almuerzo, a los escolares que hacen almuerzo en el centro Ana educativo. quiere saber en el desayuno, ¿es un bizcocho o un pan? Hay dos cosas sólidas y son productos de panadería. Hay una galleta nutritiva y hay un pan. Ninguno de los dos son fórmulas de las que encontramos comercialmente en la panadería, sino que son fórmulas específicas del INAVIE, donde hay una proporción de harina de trigo, una proporción de avena, hay ajonjolí, o sea, hay una serie de ingredientes, hay huevo, o sea, tiene una mayor cantidad de proteína que lo que tendría un pan o una galleta convencional. Es uno de los puntos que también estamos trabajando en mejoras para poder variar lo que el escolar recibe, porque obviamente sabemos que no debemos de comer todos los días lo mismo, como yo ahorita mencionaba. Entonces, ya nosotros hicimos un trabajo con la merienda, excluyendo el néctar. Ahora trabajamos para la inclusión de fruta fresca y en este momento entonces nos dirigimos a hacer las mejoras al desayuno, que será nuestro próximo paso. Y para seguir con, y los amigos con el televidentes ahí tema concluimos. de Rosa, que tanto se ha quejado de las sardinas, pero además las sardinas son importadas. Estamos en una isla, no tenemos en realidad una industria pesquera muy amplia, pero está creciendo, hay fincas de tilapia, Nahuas está creciendo también bastante rápido la industria pesquera. Se han ya visto, tienen como objetivo llegar a acuerdos con estos pescadores y con la industria pesquera nacional para que haya pescado nacional en el almuerzo. Sí, así es. De hecho, el INAVIE forma parte de un gabinete de alimentario que se reúne todos los lunes y ahí se están viendo todos esos rubros y toda esa planificación de producción que nosotros estamos necesitando para poder brindar en el almuerzo y en el desayuno lo que realmente nosotros quisiéramos llegar. O sea, estamos trabajando para llegar a ese ideal. Pero mientras tanto, hasta que no tengamos esa industria todavía desarrollada, por eso tenemos que incluir algunos productos por el beneficio a salud del escolar. Realmente el 96% yo diría de los alimentos que nosotros utilizamos son producción nacional. Esperemos que podamos ser el 100, obviamente, pero siempre queda esa pequeña franja donde todavía nosotros no somos fuertes, pero que por el beneficio tenemos que incluir. Bueno, coinciden los amigos televidentes aquí. Altagracia Robin Activos está están. diciendo que Rosa y yo deberíamos aparecernos en una escuela de sorpresa a probar. Vamos a hacerlo, Rosa. Y Narda Mejía Vamos dice a que hacer lo eso. que le dan es un conconete durísimo. No, realmente el diseño que nosotros tenemos es una galleta que no es dura, que no debe ser dura. Y por eso es muy importante, y yo hago el llamado, si usted como director, si usted como padre identifica que sus hijos o sus escolares no están recibiendo los alimentos en la calidad apropiada, contáctenos a nosotros en INAVIE, porque desde que nosotros recibimos una denuncia o cualquier incidencia, inmediatamente nosotros nos trasladamos al lugar a verificar qué está ocurriendo y trazar un plan de mejora en esto. O sea, nosotros estamos en total disposición porque obviamente sabemos que tenemos muchas oportunidades de mejora, pero si no nos dan a conocer las situaciones, no podemos actuar. Rafael Peralta dice, tienen quebrados a muchos suplidores. Bueno, realmente ahí esa parte no podría yo opinar. Yo sé que hubo un proceso transparente, un concurso en el que algunos quedaron adjudicados, otros no, pero no es competencia. Sí, a propósito de eso, ustedes han hecho el ejercicio de en cuánto saldría el almuerzo, el desayuno, el llamado desayuno o el programa de alimentación escolar, que así propiamente es como se llama, si se hiciera totalmente en las escuelas. Han hecho el ejercicio de cuánto nos sale hecho en la escuela y en cuánto con los proveedores trayéndolo. Honestamente no se ha hecho el ejercicio de ver cuánto saldría a modo general, pero realmente lo que se le transfiere a esos centros que cocinan en las escuelas es un monto similar al que se le transfiere, al que se les paga a los suplidores, porque todo depende de la matrícula que tenga el centro educativo y hay un costeo que se hace del menú, entonces bajo ese costeo pues es que se hacen los pagos de las raciones.
Gracias, Ana Carolina Báez, por estar con placer. nosotros. Ojalá y ustedes puedan entrar al chat en vivo en YouTube de la transmisión de nuestro programa, porque hay muchas quejas similares con relación a la calidad de los alimentos, que eso es en teoría, que en la práctica no es así. Hay muchos padres que están desahogándose por esa Perfecto. vía. Muy amable por aceptar la Un placer invitación para y mí. conversar sobre este tema que tanto nos preocupa aquí en El Despertador. Muy Muchas bien. gracias. Gracias a ustedes. Ahora nos vamos con Linda Cortorreal.